Cuando las circunstancias cambian, yo cambio de opinión. ¿Ustedes qué hacen? Esta es la frase del economista inglés John Keynes, que vivió entre el siglo XIX y XX. Y esta frase nos deja entrever que hay que ser lo suficientemente abiertos para modificar nuestras opiniones y nuestra percepción de las cosas cuando las circunstancias, cuando el entorno, cuando las condiciones han cambiado. La pregunta es, ¿somos igual de abiertos nosotros para modificar nuestras ideas, nuestras opiniones, cuando las condiciones han cambiado? Si teníamos una idea respecto a una persona, a una situación, y nos presentan nueva información, somos capaces de tomar en cuenta y de forma abierta esta nueva información para permitirnos cambiar nuestra idea inicial. En la sesión de hoy vamos a revisar, comentar primero el contenido de los videos que encargué que vieran en la sesión anterior, y vamos a hablar de qué pasa cuando ni las evidencias ni la educación son suficientes para modificar nuestra percepción de las cosas. Vamos a hablar de cómo opera este peligroso sesgo del que hablamos en la sesión anterior, que es el sesgo de confirmación, y cómo se conforman tribus, grupos cerrados, incapaces de comunicarse entre ellos. Vamos a ver qué pasa cuando no podemos construir consenso, cuando hay falta de voces y cuando no se puede ejercer la democracia de forma cabal por el simple hecho de que no hemos sido capaces de comunicarnos y de intercambiar de forma abierta puntos de vista distintos. Bienvenidos a esta sesión número 3. Antes de entrar de lleno a la sesión de hoy, vamos a hacer un repaso de lo que tocamos en la sesión anterior. Recuerdan, vimos la definición de comunicación, que implica comunidad, compartir, conversar. Hablamos del proceso de comunicación, el paradigma de emisor, codificación, mensaje, medio, decodificación y receptor. También hablamos de los componentes de la comunicación. Recuerdan el componente verbal, el lenguaje, las palabras, el componente paraverbal, el tono de comunicación, el ritmo, las inflexiones, y los componentes no verbales, la gesticulación, las posturas, las manos, los brazos, el contacto visual. También hablamos de los principales ruidos en la comunicación, con la diapositiva de resumen también, el ruido psicológico, aquello que pasa en nuestra mente mientras nos comunicamos, el ruido fisiológico, los mensajes de nuestro cuerpo, el ruido semántico, que pasa cuando no se entienden las palabras que decimos, el ruido técnico, cuando las herramientas de comunicación son las que fallan, y el ruido ambiental, ruido muy común, que son las situaciones, la música, los ruidos que suceden cuando estamos en el proceso de comunicación. Hablamos también de los errores de comunicación y dejamos un ejercicio para que ustedes identifiquen sus propios errores en la comunicación. Hablamos del tono o la entonación muy baja, el lenguaje corporal exagerado, el lenguaje corporal lento o que denota timidez, las muletillas verbales y las muletillas gestuales. Y finalmente hablamos de los sesgos cognitivos, el sesgo de anclaje, aquel que nos hace percibir las cosas en función del primer estímulo que recibimos, el sesgo de observación selectiva, nos fijamos en una cosa y no en el resto, el sesgo de halo o primera impresión, nos dejamos llevar justamente por esa primera impresión, el sesgo de la profecía autocumplida, cuando nosotros decretamos previamente qué es lo que va a suceder y finalmente termina sucediendo, el sesgo de compromiso o de aumento de compromiso, cuando nos comprometemos exageradamente con una situación para evitar reconocer un error, y el sesgo de confirmación, que es un sesgo que dijimos que era peligroso porque lo que hace es cortar el diálogo, porque al llevarnos únicamente a fijarnos en información que refuerza lo que previamente pensábamos o creíamos, lo que hace es nos separa del resto y corta la posibilidad de que nos comuniquemos unos con otros. Eso en el repaso de la sesión anterior, y entrando ya de lleno a esta sesión, dejamos de ejercicio, de tarea, que revisen unos videos. Eran 3 videos. Uno es de Ricardo Mitrani, que dice comunicación como el arte de crear momentos. El otro era de Guadalupe Nogués, decía cómo hablar a otros que piensan distinto. Y finalmente uno de Rocío Vidal, un título muy fresco que dice a nadie le importa la verdad. Entonces vamos a empezar a comentar el contenido de estos videos y espero que los hayan podido ver en su totalidad. Vamos a revisar aquí, compartir en pantalla extractos de los videos que hemos comentado.
Vamos a ponerle el video de Ricardo Mitrani, el minuto 9:30 en adelante, y luego también de Guadalupe Nogués, del minuto 11:50 segundos en adelante, y de Rocío Vidal, aproximadamente del minuto 5 con 10, con 12 segundos en adelante, que hablan de estos conceptos de cómo opera, digamos, el sesgo de autoconfirmación, y cómo es cortado el diálogo cuando nos cerramos a ideas de terceros y nos refugiamos finalmente en personas que piensan como nosotros. Vamos a ver estos videos. Escuchar va mucho más allá de esperar tu turno para hablar. Una frase que me encanta es esta del monólogo. 2 monólogos no hacen un diálogo. ¿Qué tanto verdaderamente te preocupas por escuchar lo que dicen los demás? Esto yo lo entendí, como todas las cosas, por la mala, cuando después de muchos años de ejercer la profesión, me daba cuenta que a mis pacientes no les interesaba que yo fuera interesante. No les importaba escuchar que yo venía de Singapur a una conferencia. Querían que yo fuera interesado en ellos. Entonces dejé de ser interesante. Ahora ya no hablo de mí, ahora pregunto. Y lo más importante es que hay gente que, aunque le preguntes, no está preparada para darte mucha información. Hace 2500 años, Sócrates nos invitó a pensar en el concepto de las preguntas, que quizá es el recurso, la herramienta más increíble que tenemos para renovar consistentemente esta energía intelectual, pero también para entrar en contacto con mucha información. Les voy a mostrar unas gráficas que son muy interesantes, obtenidas del, vamos a decir, un comité educativo en Massachusetts. Y vean ustedes, ¿pueden poner la gráfica, por favor? La edad en la que los alumnos llegan a un punto en el que pueden leer y leen muy bien. La gráfica en la que los alumnos pueden escribir y escriben muy bien. Y quiero que contrastemos esta gráfica cuando los alumnos hacen más preguntas. Y les pregunto a ustedes, ¿cuándo el ser humano hace la mayor cantidad de preguntas? Y la respuesta científica es a los 4 años. Y después, ¿qué pasa con la gráfica? Cae radicalmente en picada. Dejamos de preguntar. Como sociedad, dejamos de preguntar consistentemente. Y esto es un problema, porque entonces, si no tenemos el músculo de la pregunta, se atrofia. Entonces ya no incorporamos la pregunta como un mecanismo de comunicación continua. Afortunadamente, quiero compartir con ustedes este recurso, el cual entré en contacto hace 22 años, porque conocí a la persona que la desarrolló. El doctor Dan Rothstein escribe este libro que se llama Make Just One Change y ofrece este concepto que se llama The Question Formulation Technique. Y es un libro fantástico porque nos presenta oportunidades de cómo podemos consistentemente empezar a retomar la frescura de cuando teníamos 4 años. Es decir, cómo podemos empezar a volver a preguntar. Y de esta forma poder establecer mucho mejores conexiones. Entonces, si ya ven tus ojos más y ya escuchan tus oídos más, la siguiente es establecer la conexión. Les muestro en este panel una serie de caras, una serie de pacientes que he tenido el privilegio de atender. Y les pongo esta gráfica porque en este contexto de diagrama dice reconocimiento de patrones. Todos nosotros reconocemos patrones en un sentido o en otro de forma continua. ¿Qué tal si ahora tratas de intercalar lo que ves con lo que oyes? El lenguaje corporal de la gente con la que te comunicas y lo que te dicen. Entonces quiero compartir con ustedes esta historia. Chris es una paciente que vino a la consulta hace unos meses. Y el consultorio dental es un sitio que para mucha gente genera ansiedad, genera nerviosismo. Entonces tal cual, ya llegó un viernes por la mañana al consultorio, nerviosa, ansiosa. Entonces pasamos por el proceso.
La vi, la abordé, le empecé a preguntar y contestaba, como buena universitaria, contestaba de manera monosilábica. ¿Sí? No, a veces. ¿Qué estudias, Cris? Estudio comunicaciones. Ah, muy bien. ¿Y en qué semestre estás? No, pues estoy en 7º semestre. ¿Y qué es lo que te gusta de la comunicación? Entonces, cuando ella empezó a ver que ya había un interés de mi parte, ya empezó a ofrecer más información. De modo tal que llegó un punto que me dijo, pero lo mío es la cantada. Dije, qué buena onda. Y como yo soy muy proclive a tener un gusto especial por la música, le pregunté, ¿y qué tipo de música cantas? No sé si podemos pasar aquí el audio. Y empezó a cantar a las 8 de la mañana en el sillón de la clínica. Se soltó el chongo y, como pueden ver, empieza a cantar con un sentido que hasta me da pena interrumpirla. Como pueden ver, está todo el staff reunido escuchándole ella cantando. Otros pacientes en otro cubículo diciendo, ¡wow! ¡Qué increíble! Y al final de esta pequeña muestra musical, que evidentemente recibió ella una ovación de parte de todos nosotros, entonces continúa, y por efectos de tiempo no me quiero explayar de más, le dije, oye, Cris, te filmé mientras cantabas, como te diste cuenta. Está impresionante cómo cantas. Y ella me decía, es que yo quiero ser cantante, pero no sé. Le mostré el video y dijo, no puedo creer lo mal que me veo, gesticulo demasiado, tengo un lenguaje corporal que no me gusta. Le dije, pues no te gusta a ti, pero a los que te vemos nos gusta mucho. Le dije, ¿te importaría si subo tu video a Facebook? Y dijo, mira, la verdad es que yo estoy haciendo mi página web, pero sí, súbelo. Ella no tenía mucha idea de que tengo algunas conexiones con gente en Facebook y menos imaginó que en cuestión de días esto se iba a viralizar a través de este post que puse aquí, poniendo, este es mi primer paciente de la mañana, ¿qué opinas de él? Con este call to action, esta pregunta. Y hubieron respuestas de gente de todo el mundo y hubieron cerca de 9,000 reproducciones de su video. ¿De dónde salió esto? Salió de la nada. Salió de una paciente ansiosa que llegó al consultorio, que se sentó en la silla, que pensaba ella de una forma, se percibía ella de una forma, y que hoy se da cuenta que lo que es capaz de hacer tiene una inercia tal que puede generar una bola de nieve con resultados que uno no se pueden imaginar. Lo cual me lleva al cierre de esta pequeña charla y, bueno, recordarles los 3 puntos cardinales. Intentemos ver más, intentemos escuchar más, intentemos sentir más. Y lo cierto es que no hay que buscar un paciente o un lugar complicado. Miren, Marcel Proust decía, el verdadero viaje del descubrimiento no consiste en ir a lugares remotos, exóticos, consiste en abrir más los ojos. También consiste en abrir más los oídos y, ¿por qué no? Consiste también en abrir un poco más el corazón. Muchas gracias. Cuidarla es más fácil que recuperarla. Aprender a conversar mejor, a encontrar mejores maneras de estar en desacuerdo. Conversar no es esperar nuestro turno para hablar, tratando de imponer nuestras ideas por la fuerza o la insistencia. Es escuchar para entender al otro. Sin escucha no hay conversación. Tercero, separar las ideas de las personas. Bajo el tribalismo, atacar una idea hace que la persona se sienta amenazada, porque siente que se la ataca como persona. Pero con esa actitud, ¿cómo vamos a lograr mejorar las ideas? Necesitamos discutirlas para que sobrevivan las mejores. Las personas merecen respeto. Las ideas tienen que ganárselo.
Los humanos somos inventores. En algún punto, en algún lugar, inventamos la idea de sentarnos junto al fuego a conversar. Y en un punto, las conversaciones y el fuego se parecen. Los dos están siempre entre dos peligros, el de extinguirse y el de crecer de modo descontrolado. Nos llevó tiempo, pero aprendimos a usar el fuego. Aprendimos a mantenerlo vivo para que no se apague y a manejarlo para que no nos destruya. Quizás llegó la hora de aprender a hacer lo mismo con las conversaciones. Gracias. Y desde que estoy más activa en las redes sociales, ya digo YouTube y sobre todo Twitter también, me he dado cuenta de que nos hemos convertido en esclavos de nuestras propias opiniones. Somos totalmente esclavos en Internet. En Internet, o sea, todo funciona por bandos, por packs ideológicos. Tú tienes que comprar un pack. Si te vas un poco, si te quedas en medio, si discutes o si no compras proclamas vertidas en 280 caracteres, te quedas en terreno de nadie, ya sea hablando de ciencia, hablando de política, hablando de feminismo, da igual, los excesos no venden. La gente no estamos hechos para cuestionarlos lo que viene de los nuestros y rechazar de base todo lo que viene del resto, ¿no? Entonces, aprendes eso y aprendes también que nadie está exento de eso. Y, como digo, nadie estamos exentos de nuestros propios sesgos, ¿eh? Yo vengo aquí con un discurso pro pensamiento crítico, pro escepticismo, pero yo soy la primera que si algo le da gustito a mi cerebro, lo compra de primeras. Y un ejemplo muy claro es algo que ocurrió hace relativamente una noticia que salió en todos los medios de comunicación hace relativamente poco, y es: muere una periodista antivacunas de 25 años por una gripe porcina. Uy, madre mía, yo leí eso. Los antivacunas, que son el enemigo público número uno, yo leí eso y ya es que es suculento, es que se te van las manos al Twitter, es que ya me veo tuiteando Premio Darwin 2019, la selección naturalizó su trabajo, todo, es que viene solo, viene rodado. Y todos nos comimos esa noticia. Y era fake. Resulta que esta periodista, el supuesto antivacunas, era un tuit sacado de contexto de hace un montón de años, que seguramente era sarcástico, y que la gripe porcina ni siquiera es una vacuna obligatoria en los Estados Unidos. O sea, patraña absoluta y todos con patatas. Pero así es la vida. Y esto yo lo vivo, este rechazo de primeras a las ideas diferentes, yo lo vivo todos los días en mis redes sociales. Yo hago un contenido que puede afectar o confrontar las ideas o las creencias de mucha gente en ocasiones. Por ejemplo, mi último vídeo, yo fui a un congreso terraplanista, ¿vale?, a escuchar educadamente las opiniones de esta gente tan curtida en el terraplanismo, pero a ver, también un poquito a refutar con un poquillo, ¿no?, meter un poquito la ciencia ahí en ese congreso terraplanista, pero fui muy educada. Estos comentarios que veis en pantalla son de las últimas horas, los he hecho de las últimas horas para hacer la presentación. Pues me llaman que no tengo ni idea, burra, boba, tal. Sobre todo, me llamó la atención un comentario que era: el lugar de las mujeres es la cocina, no dándoselas de científicas. Me sorprendió bastante, porque sinceramente es que no sabía que los hombres de la caverna ya tenían acceso a Internet. Me sorprendió muchísimo. Me quedé cómo ha avanzado la tecnología. Maravilloso. Maravilloso. Y este comportamiento, que puede parecer irracional o muy difícil de explicar, ¿no?, porque es muy visceral, pues realmente sí que tiene una base científica y sí que está estudiado. De hecho, el psicólogo Jonathan Haidt, en base a bastantes estudios, tanto psicológicos como neurológicos, como antropológicos, ha sacado varias conclusiones y la realidad es descorazonadora. Y es que la mayoría de las personas no buscamos la verdad, sino reafirmar nuestras propias opiniones. Y por eso, tanto la política como la religión, como todo, divide hasta la gente más racional. Y él lo pone muy bien con una metáfora, que es la metáfora del elefante y el jinete. Digamos que el elefante es nuestra intuición, ¿vale?, y el jinete es el razonamiento. Ante un nuevo input, ante una nueva idea que recibimos, durante los primeros segundos nuestro elefante ya ha echado a andar hacia una dirección. Y eso es de primeras. Ya a los primeros segundos el elefante toma una dirección y entonces lo único que puede hacer el jinete
es un poco manejar al elefante en esa dirección que ha tomado, justificar y encontrar pretextos en esa dirección. Os pongo un ejemplo claro. Acomodaos en vuestros asientos, que esto es duro. Si yo os digo ahora, ¿qué opináis de dos hermanos teniendo sexo? ¿Qué? Nuestro elefante, lo que dicen los estudios, esto es un caso de laboratorio real, por eso os lo pongo, lo que dicen los estudios es que en los primeros segundos el elefante ya va a ir hacia la casilla de esto está mal, o sea, esto está muy mal. Pero ¿y si os digo que son dos personas mayores de edad, que es consentido y que toman precauciones, es decir, realmente no pueden tener descendencia, que serían los problemas principales? Pues lo que dicen los estudios es que por muchas explicaciones y razonamientos que demos externamente, una vez nuestro elefante, nuestra intuición ha echado a andar, el jinete lo único que puede es manejar a ese elefante perdido. ¿Qué vamos a hacer? Y esto el poder lo sabe. Claro, el poder sabe cómo nos gusta alimentar nuestras ideas previas, cómo nos gusta darle de comer a nuestro sesgo de confirmación. No hace falta ser conspiranoico para saber o creer que en las últimas elecciones de Estados Unidos o en el Brexit, en ciertas decisiones políticas, hay empresas de manejo de datos como Cambridge Analytica, que no sé si os sonará, pero que se ha demostrado que han utilizado nuestros perfiles de las redes sociales, nuestros perfiles psicológicos y la personalidad, para bombardearnos con fake news y bulos orientados a que tomemos una determinada decisión política. Ha afectado a las decisiones del Brexit, ha afectado a las últimas campañas de las elecciones de Estados Unidos, se ha invertido más en propaganda en las redes sociales que en la televisión, y esto nos da una pista hacia dónde va esta tendencia, ¿no? Y en España, visto el panorama político tan candente que tenemos, ¿es una quimera? No lo sabemos. Entonces, al final, bueno, ¿qué podemos hacer sobre esto? ¿Estamos perdidísimos? No, claro que no, se pueden hacer cosas, pero bueno, lo importante es que sepamos ser conscientes de lo que nos viene y lo que es, sobre todo lo que es la evidencia y lo que no. También nos afecta a nivel de la ciencia, ¿no? Los bulos, la pseudociencia, cómo corren por Internet. Parece que, aunque tengamos toda la información disponible, nuestro pensamiento crítico no actúa como debería. Por eso, los datos nos dicen que un 25% de los jóvenes confían en pseudoterapias, como puede ser el Reiki o la homeopatía, y que se causa aproximadamente unas 3.300 muertes al año por confiar en pseudoterapias en vez de confiar en medicina que sí funciona, que sí que tiene evidencia, ¿no? Esto es un problema que va a muchísimos niveles. Entonces, ¿estamos perdidos? No lo estamos. Yo no tengo la solución a los problemas del mundo, pero sí que yo, desde mi granito de arena, desde la divulgación, lo que intento hacer entender es, para empezar, que no hay respuestas para todo, que es bueno que nos hagamos preguntas y, sobre todo, desde los más pequeños, que no pasa nada que nos hagamos preguntas y que no pasa nada que estén sin responder. Y eso es así y hay que asumirlo, ¿no? Hay que aprender a convivir con los vacíos de nuestro universo. También es que el conocimiento es atractivo. ¿Qué narices? Hombre, el conocimiento mola. Y es que solo hay que envolverlo bien. Yo siempre digo que en mi canal es como darle la medicina a un gato, que tú pones la pastillica y lo envuelves ahí con algo bastante atractivo, ¿no? Y toma conocimiento. Pero a la gente, si lo envuelves bien, toma para ti, pero a la gente, si lo envuelves bien, le gusta, y a los jóvenes les encanta aprender. Y sobre todo, hay que hablarles en su lenguaje, sobre todo a la gente joven. Hay que aprender que el paradigma ha cambiado. Por supuesto que está genial que desde la escuela, desde las familias, fomentemos la lectura, leer libros, todo lo que tú quieras, pero ¿por qué no podemos recomendar también que vean un vídeo de YouTube? Ahora mismo hay muchísima gente haciendo vídeos de ciencia, de música, de arte, de todo lo que a una persona le gustaría saber. ¿Por qué no vamos a ese nivel donde ellos están en su salsa y les damos lo que ellos necesitan? Entonces, al final, ojalá yo cuando era pequeña me hubieran dado menos porque sí y menos porque no, y me hubieran explicado más las cosas, porque aunque creamos que los niños pequeños no lo entienden, estamos ya sembrando semillas para que ellos piensen por sí mismos, y esto es muy importante. Y bueno, para terminar, solo quería decir que está muy bien escuchar a los aliados, alimentar a tu cerebro, está muy bien, pero lo interesante de verdad es escuchar a tus enemigos, porque ellos son los que te atraviesan las defensas, los que encuentran tus puntos débiles. Yo quiero saber qué es lo que falla en las ideas que creo, que si tengo que cambiarlas o modificarlas incluso. Y no nos engañemos, la batalla sesgo de confirmación versus pensamiento crítico está
perdida desde el principio. Esa es la realidad. Pero eso no significa que no sea una batalla que merezca la pena luchar, porque es de la única manera que seremos libres. Muchas gracias. En los tres videos, a pesar de ser personas distintas en lugares y momentos diferentes, hablan de cosas como, por ejemplo, qué cosa es conversar o qué cosa es escuchar. Ya dijimos que la comunicación, por definición, tiene la comunión, el intercambio de ideas dentro de su propia definición. Sin eso no hay comunicación. Por ejemplo, Ricardo Mitrani dice en el video, en el minuto 9 con 32 segundos, dice: escuchar va más allá de esperar tu turno para hablar. Y una cosa similar dice Guadalupe cuando dice: conversar no es esperar tu turno para hablar. Y tienen razón. La suma de dos monólogos, por ejemplo, que es lo que también dice Ricardo, no constituyen un diálogo. El diálogo no existe si es que simplemente yo doy un discurso, ustedes de forma pasiva escuchan, no toman en cuenta aquello que yo estoy diciendo, y cuando les toque su turno para hablar, ustedes dicen lo que tenían por decir sin ninguna posibilidad de modificar su discurso inicial, y yo por mi lado lo escucho como si fuera de piedra y tampoco modifico para nada mi forma de pensar, mi opinión ni mi parecer. Entonces, eso, dos monólogos, uno seguido del otro, uno en cada turno, no constituyen un diálogo. Ahora, el por qué sucede esto lo explica de alguna manera Guadalupe Nogués cuando habla, por ejemplo, de que ni la información disponible ni la educación, en algunos casos, son suficientes para que alguien cambie su opinión. Ella pone el ejemplo de una situación que le pasó, de personas que estaban conversando con ella y que no creían en la utilidad de las vacunas. Y ella lo que hizo fue exponerles con sustento científico y argumentos puramente racionales que las vacunas sí eran una buena alternativa porque lo que hacían era inmunizar y proteger a las personas. Y estas personas que tenían evidencia que Guadalupe les estaba ofreciendo no cambiaron su opinión y siguieron cerradas en su forma de pensar de que las vacunas no son buenas. Pensó ahí entonces: las evidencias no son suficientes, debe ser esto falta de educación. Y es por eso que ella cuenta que decidió ir a las aulas, convertirse en docente y enseñar a las personas para evitar que la falta de educación le impida a las personas acceder a información, a puntos de vista, y ella creía que con educación se podían solucionar estas cuestiones. También dice que no, que la educación tampoco es una solución, porque personas con educación y con evidencias tampoco modifican su forma de pensar respecto a ideas o a puntos de vista. ¿Qué es lo que ha operado aquí? Nuevamente el famoso sesgo de confirmación. Al punto tal que, al rodearnos de personas que piensan únicamente como nosotros o que tienen las mismas opiniones respecto a determinados temas, hemos incorporado o hemos creído que esas formas de pensar, que esas opiniones son parte de nosotros mismos. Se han constituido en parte de nuestro ser. Y lo que dice ella textual es: cuando lo que opinamos se vuelve parte de nuestra identidad, cualquier duda sobre aquello que pensamos se vuelve una duda respecto a quiénes somos nosotros mismos. Entonces hemos incorporado nuestra opinión a nuestra parte constitutiva, a nuestro ser. Entonces, si alguien pone en tela de juicio, cuestiona o ataca una opinión o una idea que está dentro de nosotros, vamos a sentir que nos ponen en tela de juicio o que se ataca nuestra propia identidad. Aquí el ejercicio importante es, o la enseñanza es, que tenemos que aprender a poner a nuestras ideas, a nuestras formas de pensar en un lugar distinto al nuestro. Las ideas no somos nosotros, lo que pensamos no somos nosotros. Nuestras ideas están aquí y debemos ser capaces nosotros mismos de cuestionar y de atacar esas ideas, de aprender que
si otros tienen ideas diferentes, podemos enriquecer la propia, y tener finalmente un punto de vista más rico, más informado, más sólido. Pero mientras no hagamos el ejercicio, mientras las ideas estén aquí y no estén aquí separadas de nosotros, va a ser difícil que aceptemos una idea nueva y distinta. Por más que seamos personas educadas, por más que tengamos información disponible. Ahora, ¿cuál es el riesgo cuando hemos incorporado las ideas como parte nuestra, cuando no somos capaces de separarlas de nosotros mismos y cuando nos rodeamos, producto de este efecto del sesgo de confirmación, de gente que únicamente piensa como nosotros? Lo que sucede es que el diálogo en esas circunstancias no es posible. El intercambio de ideas que supone la comunicación no es posible porque cada idea distinta a la nuestra se constituye en un ataque a nuestra identidad, y lo que hacemos es cerrarnos y nos protegemos en esta suerte de tribus o de grupos dogmáticos que hemos constituido. Esto sucede mucho, por ejemplo, en las redes sociales. Si ustedes tienen perfiles en redes sociales, en Facebook sobre todo, se van a dar cuenta que las personas con las que la plataforma de Facebook los conecta son gente muy parecida a nosotros. Nos conecta con amigos o con conocidos que tienen gustos similares, que les gustan las mismas comidas, que van a lugares similares, que han hecho los mismos viajes, que han estudiado en el mismo lugar que nosotros, o que trabajan o han trabajado en el mismo lugar que nosotros. Lo que hace Facebook es nos conecta, nos empuja hacia este grupo de personas muy parecidas a nosotros para que nos sintamos cómodos, para que tengamos la falsa sensación de que todo el mundo es como nosotros y que por eso estamos bien, que lo que pensamos está bien porque es lo que todo el mundo piensa, que las cosas que consumimos son las correctas porque todo el mundo las consume, que los lugares a los que vamos son los adecuados porque todo el mundo, entre comillas, va a esos lugares. La realidad es que no es todo el mundo, la realidad es que es el grupo de personas que Facebook ha decidido, por ejemplo, ponernos en contacto para que tengamos esa sensación. Entonces, esta sensación lo que hace es que nos corta las posibilidades de diálogo. Y al cortarse la posibilidad de diálogo y consecuentemente la posibilidad del intercambio de ideas, lo que sucede es que no podemos ejercer democracia de forma adecuada, porque la democracia es, en buena cuenta, el poder que emana del pueblo, producto justamente del diálogo, del debate, de la búsqueda permanente de consensos ante un primer disenso. Hay opiniones distintas, diferentes, que producto del diálogo tienen que buscar contrastarse entre sí, buscar consensos nuevamente, y con unas ideas que sí nos representen a todos o a la mayoría, poder tomar una decisión. Entonces es por eso que es tan peligroso este sesgo de confirmación. Ahora que sabemos que vamos a encontrarnos con personas o con grupos de personas que no permiten la entrada de nuevas ideas para sus tomas de decisiones, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos si ya sabemos que hay personas o grupos de personas muy cerrados, alimentados unos a otros, con ideas muy parecidas entre sí, afectados todos seguramente por este sesgo de confirmación, de modo que el diálogo no es posible? ¿Qué hacemos si ya nos dimos cuenta que ni la evidencia racional, por un lado, ni la educación, por el otro lado, son capaces en sí mismas de modificar en algo la percepción o las opiniones de estas personas? ¿Qué hacemos? Es aquí donde la comunicación en general y la comunicación política en particular surgen como herramientas o conjuntos de herramientas que pueden ayudarnos a modificar justamente las formas de pensar, de opinar o de hacer cuando las sabemos administrar de forma adecuada. Vuelvo brevemente a la última parte del video de Rocío Vidal, que decía: a veces tenemos que envolver la realidad de forma tal que la gente se coma el conocimiento. Hay que envolver el conocimiento para que la gente se lo coma. ¿Qué quiere decir esto? Yo no creo que la intención de ella haya sido decir que lo que hay que hacer es maquillar una realidad, un aspecto negativo, para hacerlo parecer como una cosa positiva. Me parece que a lo que ella apela es a la comunicación como herramienta que nos permite presentar una realidad, la misma realidad,
sino de formas en las que sí sea posible que las personas a quienes nos dirigimos, que nuestros interlocutores puedan captar lo esencial de nuestras ideas, lo esencial de nuestras propuestas, lo fundamental de nuestros puntos de vista y traspasar esa barrera que existe en su forma de pensar para considerar o empezar a considerar la posibilidad de tomarlas en cuenta para modificar sus decisiones, para modificar sus opiniones, para modificar sus percepciones. Es la comunicación inteligente, creativa, hecha a partir de investigación, hecha a partir del entendimiento de la posición del otro, construida a partir además del conocimiento de todos los elementos que intervienen en la comunicación que hemos conversado ya, de los ruidos, de los sesgos, del paradigma, de los errores. Es esa comunicación la que puede hacer ese efecto de romper el hielo, de permitir que ideas buenas, interesantes, útiles, ingresen al campo de dominio, al campo de racional, digamos, de otras personas. Es por eso que un curso de comunicación política o de comunicación en general es útil, porque lo que va a hacer es permitirnos transportar estas ideas desde aquí, donde se producen, desde donde estamos, hacia las personas que las necesitan como soluciones. Les voy a pedir que completemos la plataforma con otro ejemplo y pongamos casos como el que comentaba Guadalupe Nogués, por ejemplo, de situaciones en las que hayamos tenido que convencer a una persona o a un grupo de personas respecto a una cosa que les era útil, que les era valiosa, que les iba a ayudar en algo concreto y finalmente no fuimos capaces de convencerlos. Una idea buena, pero que por falta de herramientas justamente de comunicación no logramos hacer que las personas hagan suya esa propuesta, hagan suya esa idea. ¿Les ha pasado? ¿Se han enfrentado con esas situaciones? A mí me ha pasado que he tenido que convencer a una persona de una idea estando yo completamente seguro de que era la mejor opción para esa persona y no pude hacerlo porque en ese momento no encontré las herramientas de comunicación adecuadas. Tenía a la mano elementos racionales, estaban las pruebas, estaban las evidencias, no estaba hablando con una persona carente de educación, tenía educación, pero me faltó el hilo conductor, el puente, digamos, que me permitiese entrar a su entorno íntimo y hacerle llegar esta información, este punto de vista valioso para él. Entonces les pido por favor que en la plataforma pongan un ejemplo de una cosa que ha pasado en la comunidad, en el pueblo, en el distrito, en un proyecto tal vez, en la que no fuimos capaces de convencer a otra persona o a otro grupo de personas. Bien, espero pues entonces que completen la plataforma con este ejercicio. Y nuevamente, volviendo a la cita de Rocío Vidal que decía que hay que envolver el conocimiento para que la gente se lo coma, la interpretación que le da es de utilizar las herramientas de comunicación para lograr tender este puente entre el emisor, lo que quiere decir, y que las personas que requieren de esa información puedan consumirla. Tenemos que tener cuidado porque no se trata aquí de presentar a las herramientas de comunicación o del marketing como artilugios, como cosas que nos sirven para engañar a las personas. Y esta es un concepto o una idea que se tiene tanto de la comunicación y del marketing y de la publicidad, por cierto, que no son precisos. Vamos a desarrollar este deslinde conceptual, digamos, entre publicidad, comunicación y marketing en una siguiente sesión. Y a propósito de esta confusión muy arraigada que existe, les voy a pedir que veamos un nuevo video que se llama Más allá del marketing político. Y le pido que lo veamos o que lo vean no como ejemplo, sino como contraejemplo más bien, como aquello que no se debe hacer. Porque la persona que habla, que se declara y que sí me parece que es una persona especialista en comunicación política, una persona además que se ve que tiene años en la industria, incluso una persona como él, confunde los términos de publicidad, de comunicación y de marketing y además les asigna unos roles que no son precisamente los correctos. Entonces les pido que vean el video completo con ojos muy críticos y teniendo como premisa clara que dos cosas.
Primero que publicidad y comunicación no son lo mismo que marketing, idea 1. Idea 2, que ni marketing ni publicidad sirven para engañar a las personas, idea 2. Y tercero, que la publicidad o la comunicación son una función del marketing, idea 3. Estas tres ideas simples, sencillas y básicas las confunde la persona que da la charla denominada Más allá del marketing político, y nos va a dar pie para en la siguiente sesión discutir a fondo sobre, primero, las diferencias que existen entre estas actividades, marketing y comunicación o marketing y publicidad, y segundo, para hablar de los nuevos paradigmas en la comunicación, paradigmas que han cambiado en el tiempo, por cierto. Vamos a hacer un repaso de cómo han cambiado las formas de comunicar en el tiempo, y vamos a entender cuáles son los paradigmas en los cuales estamos inmersos hoy en día, producto de la tecnología, de la inmediatez, de las facilidades técnicas como esta de aquí, que me permite a mí, estando en un lugar del Perú, estar en contacto con ustedes que están en otros lugares del Perú y llevar una clase de un curso, además con otros profesores que están en otros lugares del Perú. Esto en otros tiempos hubiera sido inconcebible. Entonces vamos a hablar de diferencias entre marketing y publicidad, marketing y comunicación, vamos a hablar de nuevos paradigmas de la comunicación y vamos a hablar del rol de la comunicación política en sí misma, como no solamente la comunicación en general, sino la comunicación política en particular debe ser usada de una buena forma para que no se distorsione su esencia, para que nunca deje de ser comunicación política y no se convierta en otra cosa, como por ejemplo el arte de engañar, o el arte de seducir, o el arte de darle a las personas las cosas que no necesitan. Esa no es la esencia ni de la comunicación, ni del marketing, ni de la publicidad, ni en general, ni políticos. ¿Ok? Eso lo vamos a ver en la siguiente sesión, y les pido nuevamente que revisen completamente el video de Más allá de del marketing político, con ojos muy críticos, recuerden, y si quieren dejarme comentarios en la plataforma, pueden hacerlo por favor, y nos vemos en la siguiente sesión.